Hola, hola a todos. De nuevo, estoy aquí con María Dolores Gualde. Es una valenciana que nació en La Font, vive en Potries y nos va a hablar de, bueno, hay una parte quizás un poco de magia, magia potagia, y luego, pues, bueno, lo más interesante, creo que nos vamos a centrar ahí, va a ser la relación que tiene con la enfermedad que padece y cómo nos va a, bueno, dar su ejemplo de cómo se puede relacionar uno con la enfermedad desde el amor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, María Dolores, ¿qué tal? Muy bien, Alejandro, y muchas gracias por haberme invitado. Claro, claro, tienes mucho que aportar y que ofrecer seguramente. Como Bueno, todo el pues mundo. venga, es todo tuyo. Cuéntanos cómo esas partes de magia, cómo han sido, qué ha pasado. Bueno, en realidad yo creo que todo el mundo tenemos muchísimas partes de magia, solo hace falta que nos demos cuenta. Ujú. Y bueno, por contarte, no sé, por contar un poco la magia que ha Mm, habido en mi vida, ha habido, pues como todo el mundo, cosas mágicas que nos han gustado y cosas mágicas que no nos han gustado, porque vivimos en lo que me gusta y no. Ah, yo nací la menor de tres hermanos, ujú, ¿no? Como algo un poco. Cuento esto como que cuando corresponde a una cosa, corresponde, y cuando no, siempre hay un ángel ahí al lado para que no pase nada. Pues cuenta mi madre que a los 3 o 4 días de nacer, pues se asomó a mi cuna y vio que de repente tenía como una telaraña dentro de los ojos y echó a correr. Tenía un médico cerca de casa, echó a correr y, y le llamó. Él vino corriendo y llamó a un taxi, porque por aquel entonces no todo el mundo tenía coche, en la FON tampoco tenía coche todo el mundo, mm, y mi padre estaba trabajando. Mi padre sí tenía coche, pero estaba trabajando. Me llevaron corriendo a un oculista en Gandía, y que inmediatamente nada más me vio, empezó a todo aquello que me tocaba, dice que lo esterilizaba, y porque decía que era muy contagioso. Bueno, al final, pues que era una enfermedad que dice que se comía la bola del ojo. Mi madre no sabe decirme qué nombre tenía la enfermedad, pero al final mis ojos no les ocurrieron nada. Y era como cuando tiene que ocurrir, ocurre, y cuando no, siempre hay un ángel para que en ese momento el médico le dijo que con nada, con unos tiempo más que tardasen en llegar, unas horas de más, ya me hubiese quedado sin vista, se hubiese comido la bola del ojo. Y como quieren decir, es decir, los ángeles siempre están ahí, y cuando no es tuyo, mm, aparece un ángel, una mm, idea. Ahí está, corre, asómate a la cama, que está mm, pasando algo que no debe pasar. Y así sucedió. Bueno, seguí creciendo, una buena familia, unos padres que me querían muchísimo, una niña dulce, inteligente, uh, que se sentía un poco extraña entre la gente, que se sentía como un bicho raro entre la gente de mi clase. Era como que no vibraba con ellos. Era algo que había ahí, que yo a veces inclusive pensaba que mi mamá no será mi mamá y yo no seré de aquí, porque es que yo no encajo en este pueblo, yo no encajo en esta clase. Yo a veces pensaba que ni siquiera encajaba en mi familia, porque mm. son de carácter un poco diferente al mío. Pasaron los años, aquello pues influyó muchísimo en mi vida, en mi limitación mental de pensar que yo algo hacía que era diferente a los demás, porque los demás también lo sentían, no solo lo sentía yo, los demás también sentían que yo sentía algo, y era como un rechazo mutuo. Pasaron los años, mmm, pasaron muchas cosas, otros milagritos, por ejemplo, Ujú, otras cosas así graciosas que dice que quiere que cuente Alejandro. Un día, mmm, a raíz que fui bueno, no he dicho que estudié canto, estudié mm, canto, y a raíz de ir a ver un profesor que ya no tenía, pues me dijo que se había roto un brazo y tenía que ir a una curandera, y que se le acompañaba. Y yo le dije, pues vale, ¿por qué no? Y acompañé a él a la curandera.
Cuando la curandera me vio, me dijo, mira, nena, es que todo el mundo tenemos una cruz, pero es que no te veo la tuya, así que tienes que traerme una cruz porque te voy a bendecir una cruz y la vas a llevar al cuello. Y tiene que ser una cruz de Caravaca. Así lo hicieron, me regalaron una cruz, fui, me bendijo la cruz y ahí iba yo con mi cruz de Caravaca. ¿Y qué empezó a pasar? Pues empezaron a pasar cosas muy bonitas. Entre ellas empezó a pasar que cada vez que me encaprichaba con un chico perdía la cruz. Y la llegaba a perder por semanas o por meses mientras me seguía encaprichada. Ni siquiera a lo mejor salía con aquel chico, porque yo también era un poco así cerradita, pero me gustaba porque era monete y tal, y perdía la cruz. Dejaba de interesarme aquel chaval y volvía a encontrar la cruz. Pero la encontraba en sitios que decías, no puede ser haberla perdido. Como te contaba una vez, después de 2 meses de haber perdido, mientras estaba sentada en el baño haciendo un pipí, pues oí un ruido en el suelo y era que había caído la cruz. ¿Y de dónde había salido la cruz? Una se cambia todos los días, una limpia el baño todos los días, y más con mi madre, que mi madre era de limpiar a fondo el baño todos los días, era sagrado el baño. ¿Y de dónde había salido aquella cruz? Pues bueno. Además me decías que perdías la cruz, pero no la cadena, ¿verdad? No, pero no la cadena. Perdía la cruz, pero no la cadena. Es demasiado. ¿Y cómo se salía la cruz de la cadena? No, la cadena estaba abierta y encontraba la cadena. Ya. Pero no encontraba la cruz. Y así más de una vez. ¿Qué te pasó? Y así más de una vez. Así me pasó, pues bastantes añitos. O sea, querían que te quedaras virgen. Hasta que conocí a mi marido y no perdí la cruz. Ya. Y dije, pues algo está pasando aquí. Pues este parece que es, ¿no? Este parece. Llevamos este año ahora 25 años. Así que. Y bueno, y muchas historias más que serían pues como otras, pero estas por contar 2 cosas así que se van. La vida fue pasando, me casé y ahí empiezan las cosas, no sé, que creo que deben ser contadas ahora. Yo empecé, siempre sentí que había algo dentro de mí que buscaba. Aunque mis padres habían sido muy cristianos, Alejandro, y la fe en mi casa era de siempre, sobre todo mi madre. Mi madre era la de íbamos a la iglesia los domingos, íbamos los sábados. Yo siempre leía porque aprendí a leer muy pequeña y además es que yo no leía, yo vivía aquello, adoraba leer, era pequeña y ya me ponían en una silla para subirme al púlpito y leer porque a las viejecitas les encantaba y me metí en el coro. Fue mi primera experiencia cantando, mis primeros solos, que algún día ya te contaré la primera vez que hice, la primera canción que hice como solo, y era como si estuviese, a ver, no me sale la palabra, prediciendo todo lo que me pasó después. Y se llamaba Rosas de Sangre. Y fue el primer solo que hice. Y fue como una predicción de todo lo que me iba a pasar después. Era de San Francisco de Asís. Y bueno, siempre había buscado, es decir, a mí lo que más me llamaba a mí ir a la iglesia no era algo tampoco que me entusiasmaba, Alejandro. Sí, me gustaba ir a cantar, bueno, me encantaba cantar, estábamos allí en el coro y era algo espectacular, me encantaba estar en el coro, pero lo que es la misa en sí no era algo que a mí me llenaba. A mí me gustaba hablar con María. María ha sido mi madre, mi compañera, mi guía. María era todo. A mí me gustaba hablar con María. Mientras la ceremonia de la misa se hacía, yo hablaba con María. Yo no escuchaba nunca al pobre sacerdote, yo siempre hablaba con María. Le contaba mis penas, si me gustaba alguien, si no me gustaba, qué es lo que quería, qué es lo que no quería, mis miedos, mis impulsos. Eso era mi vida. Bueno, y siempre recibía como mensajes, es decir, como algo que te dice algo, pero realmente no sabes lo que es. Sé que íbamos a confirmación y había un tema
y preguntaban algo y siempre decían mis amigas, dilo tú, porque yo empezaba a escribir como loca, no sabía qué escribía, pero ahí había una respuesta a todas aquellas preguntas, pero no sabes nunca el por qué, ni, bueno, eres jovencita, pues simplemente haces aquello. Vale, fueron pasando los años, ya te digo, y vas madurando y vas yendo a buscar cosas. Y van apareciendo, cuando más buscas, pues más aparece, cuando más te decides abrir tu corazón a nuevas cosas que no son las de siempre, pues más cosas aparecen. Y aparecían de la manera más rara, pues por ejemplo, andaba en el tren cuando me iba a estudiar a Valencia, yo sentada, no sé, recuerdo que un día subió una señora, es que no recuerdo ni cómo era, no sé que no sé de qué empezamos a hablar y la mujer me dijo, ¿no has oído nunca hablar del libro de conversaciones con Dios? Lo normal, en hablar con el tren, Sí, ¿no? sí, Es lo sí, normal. Te sí. sientas y dices, ¿no has oído, no has Mm, leído conversaciones con Dios? Y tú dices, pues no lo he leído, pues léelo, niña, porque yo creo que el mensaje te va a ir. Bajé, me fui corriendo a una librería y se había agotado el primer volumen y tuve que comprar el segundo volumen. Abrí el volumen y era mis respuestas a lo que mm, en aquel momento necesitabas saber. No lo que era ni lo que era, sino lo que en aquel momento mm, necesitabas saber y podía comprender un poco. mm. Me los leí todos, fueron pasando, seguimos viendo y evolucionando. Y mi padre, uh, que por sus negocios y todo, pues echó al alcohol, pues cayó muy enfermo en un estado de que ya se iba a morir porque tenía el hígado, tenía los pulmones y lo tenía todo. No sabían cómo, si medicaban el hígado, se moría del pulmón. Si le medicaban el pulmón, y estaba yo allí y con él, porque en realidad siempre estaba mi madre, pero íbamos a verle, pero mi madre había salido a algo y estaba yo sola. Vino una enfermera a cambiarle el gotero y otra vez, pues lo normal, la enfermera te dice, ¿que no has leído tú nunca 9 revelaciones? La 9ª revelación y yo, pues no, pues lee la 9ª revelación. Es una trilogía fantástica. A mí eso me ha pasado un montón de veces, que una enfermera me diga eso. Eso es muy normal. Y, pero todo en cuestión de segundos, Ya. en segundos. Cambiarle el gotero, nos quedamos hablando 2 minutos de esto, me dio su teléfono, me invitó a una convivencia C y me dijo, ¿y por qué no haces una canalización? También muy normal. Lo Sí, normal, lo normal, sí, sí. lo normal en el hospital. Y eso hice. Fui a una convivencia zen con ella. Ujú. La verdad es que fue muy bonito, pero también noté que no era mi casa. Ya. Y entonces estuve viernes por la noche, sábado todo el día y terminaba domingo por la tarde. Pero domingo por la mañana le dije al maestro zen, usted me disculpa, esto es precioso, pero no es mi camino. Sé que me va a perdonar usted si no termino la reunión, no Mm, termino el fin de semana, pero mm, siento que no es mi camino. ujú. Me disculpé, les canté una canción y me fui. Y, y bueno, llamé al teléfono que me había dado, hice la canalización. Fue una canalización preciosa donde pregunté a mis guías muchas cosas me las dijeron y otras me dijeron no estás preparada para oír, no te digo. Y eso hace 21 años y sigo aprendiendo a entender qué me estaban diciendo. O sea, que tú les oías, Ahora, tú les desde oías, Gerardo. tú les oías lo que te decían, ¿no? O sea, que... No, sí, yo la tengo transcrita porque cuando tú entras a la canalización, ella te dice antes, Mm, por favor, trae algo ajá. para grabar la canalización, para que tú la puedas tener siempre para ti, ¿vale? Ujú, Entonces, yo puse a grabar, ella lo primero que hace es preguntar a tus guías a qué ha venido tu alma, mm, ¿vale? ¿A qué estás aquí? ¿Cuáles son las crisis? Ella las llama crisis, que son el destino, ¿vale? ujú, ¿Cuáles las crisis? Uh, ¿Qué necesita tu alma para esta experiencia, para poder continuar su camino mm, lo mejor posible, claro. habiendo trabajado aquello que necesita trabajar en esta experiencia tu alma?
Vale. Me dijo muchas cosas que, vamos a ver, tú entiendes las palabras, como cuando lees una parábola de Jesús, tú entiendes las palabras, pero de ahí a lo que hay detrás de las palabras, Ya. no. Ahora es cuando empieza a descubrir qué hay detrás de sus palabras. Porque tampoco te dicen algo y tú lo entiendes tanto. Ya lo entenderás cuando tu alma esté preparada para entender. Luego preguntas, no puedes preguntar nunca, me voy a comprar un coche, voy a ser famoso. No, esto no se responde. Son preguntas sobre lo que tu alma necesita saber. Ya. Y si creen que deben decírtelo, te lo dicen, y si no, pues te dicen, pues lo siento, pero ahora no es tu momento y no te voy a responder sobre eso porque no te hace bien para ti ni para tu alma entender más cosas. Claro, bueno, para tu alma tener un coche u otro, pues tampoco era lo más. Entonces, quiero decir que eso no es importante. Eso pero refiero, por ejemplo, no sé, pues, por ejemplo, les dices, ¿y por qué? Yo me acuerdo de alguna frase y le dije, pues, ¿por qué siento una palabra? Porque tampoco sabía a qué iba. Es que yo me fui a la canalización y no sabía a qué iba, pero yo seguí el impulso de, bueno, cuando alguien a lo que no conozco de repente me ha dicho, ¿por qué no haces una canalización? Pues algo me está diciendo, haz una canalización. Claro. Así que yo me fui, encima podía pagármela Alejandro, y me fui y hice la canalización. Y entonces, pues no se llevaba, ella me dijo, cuando hablé con ella, puedes hacerme unas preguntas, sepas que yo no contesto de cosas terrenales, de futuro, ni de si te vas a ser rica, ni si te vas a conseguir tu amor, ni esas cosas no te las voy a contestar, porque mis guías no me hablan de esto. Puedes preguntarme cosas sobre tu alma, pero nada más. Y por ejemplo, pues yo le pregunté, porque cuando oigo de Egipto, pues siento, no sé, que hay algo en mí que Egipto, pues, y me dice, pues porque tienes mucha relación con el Egipto, no ahora, sino el ancestral, pero más no te puedo decir, porque tu alma no la necesita para esa existencia. Así que no me preguntes lo que tu alma no necesita para esa existencia. Y te quedas, pero, por ejemplo, quiero decir, te he dicho algo muy simple, muy sencillo, de que cuando no necesitas, no te lo dicen, y es que es lo que debes. Más es tontería. Lo que necesites para esta alma, para esta vida y para tu evolución, te lo voy a ofrecer. Pero lo que son tus neuras mentales de, y si me gusta Egipto, o si yo estoy relacionada con, pues, esa espiritualidad tontita que tenemos todos, de si yo estoy tal, pues eso no te lo contesta. Y te dice, pues eso no te interesa. La información suficiente, eficiente y oportuna, ¿no? Que nos dice y nada la más. verdad, ¿no? Nada más. Y nada más. Y bien, me comentó un poco cuáles son los guías que llevo detrás. Y bien, fantástico. Llevamos eso, ya te digo, 21 años. Estuve muchos años sin ver esto. Esto lo volví a coger y voy entendiendo, cuando más aprendo y más entiendo a Gerardo, más entiendo y más correlación le veo. Es brutal, brutal la correlación que hay. Y dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esta correlación? Pues hay algo aquí, hay algo aquí. Bueno, bien. Luego conocí a Saint Germain, ¿vale? Yo me encontraba muy bien con Saint Germain, pero no terminaba de comprender a Saint Germain. Yo no comprendía por qué debía decretar algo que no comprendía. Algo me gustaba, pero algo no comprendía. Luego fui a otros cursos. Bueno, estaba lo que entonces creíamos espiritualmente pletórica. Todo me iba bien. Economía, espiritualidad. ¡Wow! ¡Qué pasada! Era joven, acababa de ser mamá. Todo el mundo era bello. Todo el mundo era bello. Claro, o sea, pero bueno. Mucha conexión con tu esencia, con tu espiritualidad, toda la vida, ¿no? Las cosas que te hayan pasado, la magia, los encuentros, esos casuales, entre comillas, ¿no? Esos mensajes sutiles de una en el tren y de otra en el hospital. O sea, todo como mucha conexión ahí. Pero parece que te despistaste un poco, ¿no? ¿O qué? Claro, eso es lo que te quería decir. Vamos a ver. Creemos que estamos eufóricos de espiritualidad. ¡Wow! Volamos por los aires y estaba allá arriba. Mis pies no tocaban suelo. Pero ¿qué pasa? Eso comprendido desde hoy.
no Claro, comprendido. claro. Sí, sí, claro, claro. Que cuando creemos que vivimos en un mundo espiritual, pero no lo comprendemos, es como edificar una casa sobre la arena de la playa. No hay cimientos, se va a caer enseguida, porque no hay comprensión. Hay sueño de ser un ser espiritual. Ya. No hay una comprensión de la verdad que es un ser espiritual. Solo hay esos sueños de yo conecto, yo Ya. me muevo por los... Y eso cae por su propio peso. Te sientes muy bien durante ese tiempo de... Yo nunca me he drogado, pero supongo que como el que se droga y tiene esas subidas, pues así estamos con el mundo espiritual. Nos subimos para arriba, pero cuando baja el colocón, pues allá va. ¿Y se te cayó Pues esa eso pasó. espiritualidad en algún momento o qué? Claro, pues eso pasó en cuando tú, como no comprendes y no tienes asentada la verdad y la comprensión, ¿qué pasa? Que en cuanto tocas el mundo físico, todo se desvanece, Alejandro. Entonces, entré en los negocios, empecé a hacer negocios y ya como eso estaba ahí, pero no era algo sentado dentro de mí, pues claro, ya no había tiempo y no estaba dentro, porque si no tienes tiempo, pero es como cuando, mira, yo lo pongo, yo la respiración, ¿vale? Yo aprendí a respirar diafragmáticamente por el canto. Encanto, sí. Tanto he respirado durante tantos años que forma parte de mí, aunque ahora, bueno, lo contrario en eso, por el dolor no lo puedo hacer, pero no lo puedo hacer en expansión, pero yo solo respiro diafragmáticamente. ¿Por qué? Porque yo no pienso. Yo simplemente está tan integrado la respiración diafragmática en mi ser, pues que ya respiro diafragmáticamente. Pues cuando tú has integrado toda la comprensión y sabiduría, no necesitas más, ya está integrada en ti. Pero cuando son sueños ilusos, como de la mayoría de la gente y en la que yo estaba y sigo estando, pues claro, te caes o estás siempre ahí aguantando esa cuerda o esa cuerda se desvanece, esa cuerda tiene que caer. Y esa cuerda cayó pues porque no había tiempo, un niño pequeño, me quedé embarazada de mi segunda hija, tenía mucho trabajo y yo me fui adormeciendo. Adormeciendo, 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 hasta que de verdad caí en el sueño profundo. Era la bella durmiente ya. Ya no existía más que él. Había mordido como la bella durmiente la manzana y ya no existía nada más. El sueño era cada vez más profundo. Hoy en día pienso y nunca han parado de avisarme. Siempre, siempre, siempre me siento un ser privilegiado por las veces que me han avisado. Pero yo dormía, mi vida eran los negocios, sacar todo en adelante, pam, 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 pam. Y ahí me quedé con el pam. ¿Vale? Vinieron muchas cosas, hubo un tiempo en que los negocios iban muy bien, porque yo soy una persona muy decidida y no le tengo miedo a nada. Monté una empresa de construcción, iba de cine, ganaba mucho dinero, pero vino la crisis, se fue todo a tomar por saco y yo dije, pues nada, pues montamos otra cosa. Monté un horno, empecé a hacer, pero ya solo era trabajo, trabajo. No había vida. Pero no es que no hubiese vida espiritual, es que no tenía vida. Para mantener aquello que yo tenía, trabajaba 18 horas, 7 días a la semana. No dormía, comía mal. No había nada. Es decir, hasta, mira cómo me avisaron que el único ratito para mí bonito que había en mi vida, que era, mira, mis hijos han sido muy deportistas los dos, ¿vale? Y cualquier deporte, es que no es que le iba bien, es que eran maravillosamente. ¿Ven? Y mi hijo en esos momentos jugaba a básquet y era una pasada. Pues mi único momento era cuando tocaban sus clases, yo me preparaba sus entrenamientos, perdón, todo para poderme ir a verle entrenar. Aunque cayese un sol y era mediodía, yo allí, con un sol, todo el mundo en el bar y yo allí. Ese era mi momento. Después con mi hija, en un principio hacía rítmica, luego gimnasia artística. Yo me sentaba en unas
calor, me moría allí de frío, de calor, pero yo allí a verla era espectacular, ver cómo dominaba su cuerpo, yo allí. Pero hasta eso desapareció. ¿Por qué? Porque como te estaban diciendo, esto no es, esto no es, esto no es, pues se me rompió una fermentadora. No tenía dinero para arreglarla ni comprarme otra. Por lo tanto, ya no me podía preparar el trabajo, ya no me podía ir. Así que tuve que decirle a mi hermano que fuese él y la llevase. Que mira, por cierto, allí conocí a su mujer. Mira, por donde todo estaba ligado. y, y eso quiere decir que todo te estaban diciendo por todas partes, pero no ves, no ves, pero tú ahí. Pam, 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 pam. ¿Qué pasó? Un día mi marido había perdido la movilidad del pie, mi marido no puede hacer este movimiento, de repente un día se dio cuenta que no podía levantar el pie, empezaron a buscarle si eran enfermedades degenerativas, si qué, le operaron de la espalda, le recomendaron porque va perdiendo la movilidad y me dice, se va en bicicleta porque le recomendaron hacer mucha bicicleta. Bueno, mentira, bueno, vale, espera, vuelvo un segundo atrás. No me mientas, ¿eh? Vuelvo un segundo atrás. Bueno, resulta que yo siempre andaba muy cansada y me desequilibraba. Pero como trabajaba en el obrador y siempre estaba, pues siempre tenía, la verdad es que algo a mano para caerme, pero siempre estaba trabajando y me iba para atrás y me iba para atrás. Y un día mi madre, porque yo pasaba, yo me ofuscada en el trabajo. Y un día mi madre me dice, pero tú te das cuenta que estás trabajando y te vas para atrás y te vas para atrás y te vas para atrás. Esto no debe ser normal. No. Pues vayamos al oculista, a ver si es que no ves bien. Fuimos al oculista y ya me dijo, de los ojos no viene, ¿eh? Mírate la cabeza porque de los ojos no viene. O mírate el oído. Fuimos también a... Todo esto fuimos pagando porque era más rápido que la seguridad social y esto no es algo tan caro. Fuimos al oído, también me dijo que no había nada en el oído, así que el médico de cabecera me envió al neurólogo. Cuando me tocó el neurólogo inmediatamente me dijo de hacerme una resonancia y que yo ahí ya debí de sospechar entonces algo, pero tampoco yo he sido muy tal, porque fui a hacerme la resonancia y recuerdo que cuando salía de Gandía, el hospital está en Gandía, ¿vale? Entonces vamos a hacernos las resonancias a Gandía, mi pueblo está a unos 7 kilómetros de Gandía, más o menos. Vamos a hacer al hospital de Gandía las resonancias y cuando ya estaba volviendo hacia mi pueblo, que ya había cruzado toda Gandía y me dirigí hacia mi pueblo, llama por teléfono y me dicen, oye, es que resulta que la resonancia no ha salido bien, ¿puedes volver a hacértela con contraste? Y pues vale, bien, volví, me hice la resonancia y cuando tuve la visita me dijo que tenía 2 tumores cerebrales. Uno aquí detrás y otro aquí delante. Este era más grande y este es el que toca el equilibrio y el que lo toca todo, ¿no? Y bien, me avisó que enseguida iban a llamarme de neurocirugía en Valencia porque aquí en Gandía no operan tumores cerebrales, tienes que ir a Valencia y a Gandía le corresponde el clínico, el hospital clínico, que en realidad pues tuve mucha suerte porque decían que tenía de los mejores neurocirujanos en España en especialidad en tumores cerebrales. Vale. Yo me fui a mi casa, eso sería a finales de agosto. Mi hija había tomado la comunión en junio, a finales de agosto. ¿Hace cuánto? ¿De cuántos años hablamos eso? Pues a las 6 años. 6 años de eso. 6 años. Y 6 años, no, 7 ya. 7. ¿Cómo pasan? ¿Cómo pasan? ¿Cómo pasan los años? 7 ya. Y llegué a mi casa, yo tranquilizando a todo el mundo, esto no es nada, tranquilos, a mí si me han pillado es para que no pase nada, aquí tal, y seguimos adelante. Bueno, al cabo de unos días fue cuando atropellan a mi marido. Estaba en bicicleta y un conductor hablando por teléfono, pues hablando por teléfono en el coche, no lo ve, entra a la redonda sin ver que él estaba en la redonda y ¡pum!, se lo lleva por delante. Wow. No le mató porque
porque el ángel no quiso que le matase, pero tenía el cuello, tenía la columna, tenía la pierna, estaba deshecho, pobre. Estaba deshecho y ya me tenía que encargar yo solo del horno. No había nadie más, pero yo ahí valiente, que yo siempre soy valiente. Y enseguida, no sé, 2, 3 días después, voy a levantarme de la silla y ya mi cuerpo no se podía mantener en pie. Llamo a mi madre vivía muy cerca y siempre me ha ayudado muchísimo y le digo, mira, mamá, ayúdame porque no sé, no me encuentro bien y no me puedo mantener en pie. Y mi madre me dice, mi madre ya sofoca. Claro, Y yo, que no pasa nada, mamá, que será de cansancio, de los nervios, de lo que sea, que no. Y mi madre, como no, que te vayas al hospital. Mi marido no me podía llevar al hospital porque estaba con la pierna rota. Y ella, que te vayas, y yo, que no, que va a ser un ratito, que tú tranquilízate, que dentro de un rato yo estoy mejor. Esto va a ser para nada. Nada, iban pasando las horas y yo cada vez peor. Cada vez no podía ir al baño, no me podía mantener de pie. Llamó a una amiga, vino una amiga, porque yo no quería que viniese una ambulancia. Vino una amiga, porque si venía una ambulancia significaba que estaba enferma. y tú Y no yo no quería querías. estar enferma. Por Ya. lo tanto, no quería una ambulancia. Tú que eras Más claro, agua. una superwoman de esas, ¿no? ¿O qué? Claro, más claro, agua. Es decir, todo en mi mundo giraba a mi alrededor. Y más Todo ahora con tu era. marido enfermo encima, ¿no? Pero da igual, mi Da mundo igual. siempre ha girado a mi alrededor. Él ha decidido lo que yo he decidido. Yo era madre, esposa, Empresaria, maestra, era todo, todo. Por lo tanto, yo no podía caer enferma. ya. Llego, nada más entro en el hospital, fue tantáneo, corriendo al TAC por si había habido algo en la cabeza. Gracias a Dios todo estaba quieto, pero claro, eso estaba ahí y eso tenía sus síntomas. Me enviaron al hospital a Valencia, allí me hicieron las pruebas y me dijeron, vamos a tardar unos días a que, como tampoco es tan urgente, ¿quieres irte a casa? Y yo, sí, por favor, porque tengo que preparar a mi hijo, tengo que prepararle las cosas, va a empezar el curso. Yo, sin mí, ¿cómo iban a estar? Yo no me podía mover, pero sin mí, Alejandro, sin mí no puede estar nadie. Hombre, ya, yo lo Bueno, entiendo. con ese miedo de que iba a ser del mundo sin Claro, María Dolores. sin ti. Por favor, nadie va a poder vivir sin María Dolores. Bien, me fui a casa, preparé a mis hijos, preparé mandando, no preparaba yo físicamente, yo no me podía casi mover de la silla, preparaba mandando, lo que los demás tenían que hacer. Ordenando ahí, como con 2 pares de narices, muy ordenadora yo. Pues ordenando todo lo que tenían que hacer y llegó el momento, me operaron. Cuando salí de la operación, el mundo me caía. Los dolores eran insoportables. No había manera de poder vivir con el dolor. Es que mi cabeza no podía tocar, ni podía estar levantada. No podía andar sin apoyo porque me caía. Los dolores eran... No había medida para decirte la magnitud del dolor. O Pero sea, aquello no el tumor te lo quitaron, ¿no? Sí, el dolor me lo Pero te quitaron. dañaron alguna zona del cerebro que te producía, No, ¿no? nada. Entonces, Pero no. el dolor de dónde Vamos a venía? ver, sí. A mí me quitaron una parte de mis meninges, Ya. ¿vale? Entonces colocaron unas meninges nuevas, ¿vale? Entonces el cuerpo tiene que asimilar las Claro. meninges, pero mi cuerpo no no asimilaba las meninges. Entonces él lo único que hace es gritar como un desesperado, esto no es mío. Quítame eso de ahí. Claro. Esto no es mío. Y entonces los dolores serán, no sé cómo explicártelo, es que mira que yo he sufrido dolores de siempre de cabeza, porque se me olvidó contar, me atropellaron y tal, y siempre tuve un traumatismo craneoencefálico, estuve a punto de morir y siempre he sufrido de la cabeza, pero esto no tenía nada que ver. Esto no había manera de soportarlo. Te viene hasta en tu nombre, te viene. Exacto, yo siempre le digo, mamá, la culpa es tuya. Bueno, bueno, sí. y bueno, ¿qué era?
empezó a entrar, bueno, la cuestión es que esto no eran días en que dices, es que sí, he tenido un accidente, tengo mis dolores Claro. terribles, pasan 1, 2, 3 semanas, pero no, esto iban pasando los meses, los meses, los meses, los meses, los meses, y esto no mejoraba, mis dolores seguían igual. Yo no podía ni pensar, es que ni pensar, aquella mente que solo había hecho que pensar en su vida, era incapaz de pensar. ¿Qué ocurre? Cuando sientes tanto dolor, empiezan a atacar los miedos. Ahí vienen todos tus miedos. Tenía miedo no a morir. Bueno, a morir tenía miedo, pero por no dejar a los demás, porque no iban a poder vivir sin mí. ¿Cómo se iban a apañar sin esta tan importante, Claro. que es la que lo hacía todo? Mi miedo a morirme no era por morirme, yo no tenía miedo a morirme. Tenía miedo a qué sería de los demás. Tú imagínate Claro. qué sería de los demás sin mí. Sin ti, claro. Y eso me asfixiaba, porque en realidad yo lo que le tenía miedo era la vida. ¿Qué vida era aquello? ¿Cómo iba a vivir con ello toda la vida? Si me estaba muriendo de dolor y llevaba meses y meses y meses y fueron pasando un año y seguía aquello. ¿Qué vida me esperaba? Yo poniéndome cada vez más gorda de tanta medicación, de tanto todo y pensaba, pero ¿cómo van a cargar conmigo? ¿Pero cómo van a cargar conmigo? Voy a ser pero ¿cómo van a cargar si yo no sirvo para nada? Y era un miedo total, ya no a la muerte, sino a la vida. En aquellos instantes mi mente estaba para poco, ¿eh? Mi mente no despertó, no se dio cuenta que aquello era un regalo. Sí, sabía que era un regalo el que no había muerto. Y que si no había muerto era porque no me correspondía y había algo detrás. Pero tanto como para volver a despertarme, había mucho dolor en mí. Todavía no estaba preparada para despertar. Poco a poco empezaron los dolores generalizados. Y aquella inflamación fue bajando hacia abajo. Y ya no era solo la cabeza. Porque encima es que yo no puedo tomar casi nada de analgésicos, porque a todos me sientan mal. Y entonces iban con pies de plomo en qué analgésico me daban, Sí. porque me ponía muy enferma. Bueno, empiezan los dolores generalizados. Pero yo ya no sabía si es que todo me dolía porque me dolía la cabeza o es que me dolía todo. Ya no sabes qué es lo que te duele. Encima estaba el sentirte culpable. Me sentía culpable porque no podía hacer nada, porque la casa la íbamos a perder, porque yo no podía trabajar, mi marido no podía trabajar, mis hijos no podían ir a los sitios porque yo no podía trabajar. Y ellos no me pedían nada, pero yo me sentía responsable de no poder darles lo que yo creía que ellos necesitaban. Cuando lo que ellos querían y siempre han querido es a su mamá, que siempre han tenido, pero yo no lo veía ahí, yo no veía eso. Yo veía que yo estaba enferma y no les podía dar lo que ellos querían. Y eso me ahogaba, era como una soga que tenías en el cuello. Y me miraba al espejo y decía, pero si es que no tienes nada, porque yo no tengo, a mí no me falta una pierna, no me falta un brazo, no me falta nada, no tengo nada roto, pero ¿por qué tengo tanto dolor? ¿Por qué no puedo salir a la calle? ¿Por qué no puedo trabajar? ¿Por qué tengo que estar cobrando una pensión chiquitita? Porque encima los autónomos cobramos una pensión de nada. ¿Por qué? Yo solo era por qué y por qué. Yo tampoco quería que me regalasen el dinero, aunque fuese poco o mucho. Yo quería trabajar y quería ganarme aquello. Es que estaba ofuscada en que, ¿por qué? Yo no sentía por qué me había tocado la enfermedad a mí, eso nunca lo sentí, sino es que por qué yo no podía hacer por los demás. Me sentía culpable de estar enferma. Y esa culpabilidad me asfixiaba más todavía. Bueno, luego empezaron los dolores, como te he dicho, generalizados, me dolía todo muchísimo. Se lo decía el neurólogo, pero claro, es que estamos aquí, tal, eso es todo lo mismo, más medicación. Y yo volví al neurólogo, pero si es que cada vez me duele todo más, es que no puedo, es que no me pueden tocar, es que tal, más medicación.
Al final un día le dije, pero es que esto no puede ser, yo no puedo vivir. Entre mi cabeza y mi cuerpo es que no puedo hacer nada, cada vez me cuesta más todo. Y me dijo, pues mira, voy a enviarte a la unidad del dolor. Pero en la unidad del dolor no me cogieron. Hablé con el médico de cabecera, que muy sabiamente me envió a medicina interna, de medicina interna a reumatología. Le conté todo lo que me estaba pasando, que recuerdo que, mira, aquí en esta enfermedad también ocurre que me diagnosticó fibromialgia en un principio, mientras no me hacía pruebas, cuando él me hizo perdón, todas las pruebas te tocan, duran muchos puntos para ver dónde te duele, cómo te duele, cuál es la intensidad de dolor. Y me dijo, porque la verdad es que es una pena porque esta enfermedad, la fibromialgia, es una enfermedad muy triste porque no sale en ningún análisis, muy dolorosa, la gente no la ve y como no la ve, no la cree. Claro. Y tú te sientes muy culpable. Pero hay mucha gente que como no sale en nada, miente sobre sus dolores. Y los médicos tampoco se fían ya. Por lo tanto, yo tuve mucha suerte. A mí enseguida, la verdad es que la chica me dijo, fue muy prudente y dijo, bueno, a ver, esta por dónde anda, porque yo no la conozco. Y me dice, ¿en qué trabajas? Y yo le dije, no trabajo. Dice, ¿y eso? Digo, porque yo tengo una incapacidad absoluta por el tumor de mi cabeza. Y en ese instante me dijo, ya sé que no mientes. Porque no vienes a por una pensión. Es así de triste, porque hay mucha gente que va por una pensión. Y lo único que haces es, pues, a la Fingir, gente que es ¿no? de verdad, no le hacen caso. Pero Ya, bueno, no fue mi caso, no me no es tu caso. Sí. correspondía, por lo tanto, esto ha sido un post Sí, sí, se sí. dejará Vale, ahí. vale. Y no me correspondía, a mí me hicieron mucha caso. Lo primero me diagnosticó fibromialgia, pero me dijo, aquí tenemos que hacer muchas pruebas. Empezó a hacerme pruebas, pues, genéticas, resonancias, análisis y todo. Bueno, y con el tiempo, pues me diagnosticaron y tengo una fibromialgia, tengo una sacroiliitis, tengo una espondiloartritis y una espondilitis anquilosante. Como dice mi hijo, todas las cartas del Pokémon. ¿Y qué es la espondilitis anquilosante? La espondilitis anquilosante es una enfermedad autoinmune donde tu cuerpo te ataca. Empieza atacando la columna vertebral, pero puede ir atacando el resto del cuerpo porque la inflamación es siempre. Para esto empiezan por darte analgésicos. Yo analgésicos ya llevaba muchísimo tiempo tomando para mi cabeza y no hacían nada, por lo tanto los analgésicos no hacen nada. Luego te dan unos AINES específicos, cortisona específica, y cuando no hay nada ya te dan lo que llaman los anti-TNF, que son medicamentos biológicos que anulan tus defensas para que tu cuerpo deje de atacarte. Pero ni tan siquiera eso deja que mi cuerpo deje de atacarme. Entonces, yo vivía sumergida en eso, en un mundo de solo dolor, donde cada vez la vida es más dura en ese aspecto. Cada vez más dura, cada vez más dura, cada vez más dura, porque te va limitando, el dolor va creciendo y te va limitando. Pero mis ángeles siempre están ahí. Y un día, pues, alguien me invitó a una constelación familiar, no era para mí, pero eso me volvió a despertar un poquito. Avivó mis recuerdos. A partir de ahí, pues fui conociendo y escuchando a gente que iba moviendo dentro de mí cositas, que iban volviendo a estar donde yo quería encontrarme. Hasta que un día y una tarde había tenido muchísimo dolor, muchísimo. Era una de las crisis, ahora vivo en una crisis permanente. Pero entonces tenía crisis más fuertes y otras menos. Ese día era crisis, esta noche había tenido una gran crisis y estaba sentada en el sofá del comedor y me había quedado traspuesta unos segundos y se había puesto un vídeo de Borja Vilaseca. Yo no solía escuchar a Borja Vilaseca porque no es que no me gustase su mensaje, sino es que cada uno tenemos pues una manera de expresarnos
Y no era su manera de expresarse, no, pues no va con mi manera de ser. Yo soy algo más serio, mal tal. A mí me gustaba mucho escuchar a Emilio Carrillo, reconfortaba mi ser, me gustaba mucho, fue calmando mi espíritu, fue calmando mi mente, fue calmando todo. Pero me desperté en un momento en que Borja Vilaseca decía aceptología. Y yo salté. ¿Y esto qué es? Y empecé a buscar como loco. No encontraba. Encontré unos vídeos de los hermanos, los escuché y te encontré a ti. Y fue cuando conecté contigo a través de unas cosas. Me metiste en talleres de comprensión, en muchísimas cosas, y ahí empezó a cambiar todo mi mundo. Empecé a oír a Gerazo y empecé a comprender a Saint Germain. Fue como ya está, esto era Saint Germain. Ahora comprendo Saint Germain. Y entonces todo empezó a cambiar. Los miedos empezaron a disminuir. Nadie puede decir que no estén, porque siguen habiendo muchos ramalazos. Empezaron a disminuir. Ya no había miedo, ya no habían esos miedos. Por lo tanto, dejó de haber sufrimiento donde había dolor. El dolor físico sigue estando ahí. Y le doy gracias. Y a día de hoy, creo que sí debe seguir estando aquí. Porque si no, os volvería a pasar lo mismo. Estaría edificando sobre la arena, arenas movedizas. Y yo no quiero ser una arena movediza. Quiero afianzar en mi vida lo que es la comprensión, la aceptación, el asumir y después el trascender todas mis limitaciones. Y yo sé que cuando ello está, si el dolor físico continúa, no será el mismo, como ya no lo es. El dolor físico está ahí, cada vez más limitante, Alejandro, inclusive. Ya no es menor, sino mayor. Y va a seguir siéndolo. Solo un milagro o solo lo que sea lo cambiará. Físicamente y científicamente voy a peor, pero ya no me importa. Entonces, como no me importa, no sufro. He empezado a ver mi enfermedad como una gran bendición. Mi tumor fue el despertar. Mis ángeles necesitaban despertarme de alguna manera. ¿Qué tenían que hacer? Llevaban tiempo avisándome. Es como una madre cuando su hijo le dice, mamá, tengo un examen, tengo que estudiar toda la noche, por favor, si me duermo, despiértame, porque no voy a llegar al examen y necesito hacerlo. Y tú entras en su habitación, despiértate, pero él no se despierta. Mi chico, mi chica, despiértate. Y ellos no se despiertan. Y tú primero les tocas un poquito y tampoco. Les zarandeas y tampoco. Hasta que al final tienes que moverte, tienes que tirarles un cubo de agua si hace falta. Pues eso es lo que hicieron conmigo. Es decir, necesitaba algo fuerte, porque yo no despertaba y tenía que despertar. Mi alma vino con una responsabilidad y no pasa nada que no se haga. Pero si yo firmé, cuando tuve que firmar con ellos, por favor, despertadme si me duermo, así lo hicieron y me despertaron. Y hoy en día lo agradezco. Y vivo con una maravillosa enfermedad que me da un maravilloso, muchísimo dolor y maravillosas, muchísimas limitaciones que hacen que aprenda día a día. ¿Por qué, Alejandro? Porque yo siempre viví dando. Era quien daba, para siempre, siempre dado. Mira qué gracioso hoy. Esta mañana, cuando andábamos pensando, cuando pues tenía un poco de miedo a Dios, ¿qué voy a decir, Señor? ¿Qué voy a decir yo aquí? ¿Quién soy yo para ponerme aquí, no? Pues vienen ideas, yo hablo mucho con mis guías y pienso mucho y la verdad es que es como un juego de que poco a poco voy comprendiendo más cosas y cuando más comprendo me giran la peonza y me vuelven a marear y digo, pero ¿por dónde pero si yo esto ya lo comprendía, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Sí, ¿por qué me volvéis a girar la peonza y vuelvo a volverme loca aquí? Y me vuelven a dar otra pincelada de información y tú vas sobre ella y aceptándola.
Y dices, pero es que esto, ¿por qué me dais esta información si antes... Es como si no correlación, pero es que no la hubieses entendido antes de esta manera. Es como que tengas que aprender primero el 1, después el 2 y después el 3. Pues bueno, a ver qué me he ido, ¿eh? Ah, sí, que esta mañana Sí, esta pues mañana. pensaba, algo me ha dicho, que eso no lo había nunca pensado. Y de repente algo me ha venido y he pensado, pero te das cuenta de que para ti lo mejor que puedes hacer y la grandiosa enfermedad que tienes es porque debes aprender a recibir, porque siempre has dado, siempre has movido tu energía masculina, nunca tu energía femenina. Siempre has movido el dar, nunca dar desde la obligación o desde, no hemos dado desde este sentimiento, sino desde que yo era la poderosa, la grande, que nació ya con 5 kilos, muy grande y muy poderosa, con todo grande, mi voz era grande, mi yo era grande, todo era grande en mí, por lo tanto, todo lo que hacía era muy grande. Por lo tanto, yo siempre daba. Nunca he sabido recibir nada, ni tan siquiera un halago. Nunca. Los halagos eran como, yo terminaba de cantar, cuando cantaba y cantábamos una misa o un concierto, y lo que más me asustaba era el después, porque que viniesen a halagarme, ni siquiera eso. Eso Yo quería saber qué les había gustado, pero no me gustaba que viniesen a decírmelo. Es decir, no sabía recibir. Nunca he abrazado a alguien así por abrazar. Es que a mí lo de recibir a mí no me va. Y esto es la manera de desde la dulzura aprender a recibir, porque no tengo otra más que recibir, porque no puedo hacer. Por lo tanto, desde el amor y no desde el mandato, debo aprender a pedir y a recibir. Y en ese momento, esta mañana pensé, jolines, ya estás pensando, estás oyendo lo que te estás diciendo, todo mi cuerpo está más enfermo de una parte. Es mi parte izquierda del cuerpo la que está enferma. La otra por inercia, pero casi todo es mi parte izquierda del cuerpo. Es decir, es una parte porque has movido un hemisferio y no el otro. Y esta mediodía, cuando me he sentado, después de comer, he puesto, a mí me gusta muchas veces, pues, a balón volea, y sea en Los Ángeles el que me diga que tengo que oír de Gerardo. Y hago así, ¡pum!, tico y ya me dirás. Y en ese audio, que si lo había oído nunca había prestado atención, Gerardo decía, hablaba sobre los zurdos y tal, y cómo la parte derecha es la parte femenina y no, al contrario, ¿no? La parte izquierda es la parte femenina y la parte derecha la parte masculina. Claro, mi hemisferio izquierdo nunca ha estado trabajado, está enfermo, nunca se ha movilizado. Mi hemisferio derecho, mi parte derecha, mi parte masculina, que es la que siempre ha estado trabajando, ahí está, pero esta la he tenido muerta, no ha sabido responder, no la ha utilizado para nada, así que poco a poco se ha ido atrofiando y es donde radica básicamente toda la enfermedad en el lado izquierdo. Bueno, eso es lo que yo pensé este mediodía. Y me quedé como diciendo, vale, pues gracias una vez más por decirme cosas y por entenderme que sí, que ya no es lo que sea, sino lo que pienso que debo seguir trabajando. Y es la parte de que debo dejar de dar sin recibir, porque yo daba, pero me negaba a recibir un cobro no económico, sino, o sea, que los demás me dijesen o me diesen un cobro por lo que yo les daba con amor, con una gratitud, con economía, con lo que sea. No, yo daba. Pero ir recibir, nunca. Pues eso es una de las cosas que tengo que aprender. Y bueno, por favor, llevo no sé cuánto tiempo sin parar de hablar, perdóname. No. Pero a mí se me ocurre una pregunta. ¿Y tú ahora, con esa comprensión que tienes de tu enfermedad, de tu proceso, de tu vida,
Ahora mismo, el dolor, ¿qué sentido tiene que permanezca? Porque no estoy preparada, Alejandro. Hay que ¿Para ser qué? sinceros con uno mismo. ¿Para qué Hay no que estás ser sinceros preparada? con uno. No estoy preparada para... ah, no hay suficiente despertar o sabiduría. Bueno, si no quiero pecar de modesta, pienso que sabiduría sí la tiene mi alma, como la tienen muchas almas, pero que sigue estando en parte dormida. Que en esta vida vine a experimentar la otra parte, que vine a experimentar qué divertido es aprender. Y que si se fuera en estos momentos la enfermedad, me volvería a sentir como ese ser espiritual, tan grande y tan poderoso, que aún no recuerda quién es. Por lo tanto, no puede sentirse tan grande y tan poderoso. Aunque lo seamos todos, aunque nuestra parte sea sabia y poderosa, hoy en día no está suficiente asentada. Mis cimientos en esta experiencia no están suficientemente cavados. Ya. ¿Tú He crees que empezado a hacer el agujero, pero tengo que poner el hierro, tengo que poner el hormigón y todo no está puesto. Y si no hago esos cimientos, por muy grande que haga el edificio, por muy hermoso que sea mi edificio y por muy hermosa que salga toda mi sabiduría que pueda o no pueda haber, se va a caer? O sea, que volverías, digamos, que a recaer, entre comillas, ¿no? O que volverías a... Todavía no tienes claro que tengas que dedicarte, que sí, sabes recibir. Todavía no tienes claro que has aprendido a recibir, ¿verdad? Estoy Volverías a aprendiendo, intentar... Alejandro, estoy aprendiendo a recibir. Mis ramalazos siguen siendo fuertes. Yo lloro cuando veo que no puedo hacer las cosas, me las perdono, y ya no hay ese resentimiento contra mi persona por no poder hacer las cosas, pero vivo en un ser de tercera dimensión y todavía quiero hacer cosas que no he asimilado que no puedo hacer. Y eso que mi cuerpo me lo va dando poco a poco y poco a poco voy perdiendo. Ya ando con un andador y supongo pues que si no, las cosas no mejoran, pues terminaré en una silla de ruedas y con mucho dolor, con mucho dolor. El dolor, a veces inclusive me pongo tontamente a buscar otras enfermedades que no me hayan diagnosticado. Todo eso sigue siendo todavía inmadurez emocional. Porque si hubiese una gran madurez emocional, si esos sentimientos estuviesen realmente dominados, yo no necesitaría buscar. La confianza sería plena. Habría una confianza plena en lo que va a suceder en mis guías. Y todavía hay momentos en los que busco otra solución, en los que busco una ayuda a este dolor. Y eso es no confianza plena. Y hay que ser sinceros con uno mismo y no tener miedo a decir, pues que necesito seguir creciendo. No voy a entrar en la universidad. Yo siempre digo, puede ser que seamos profesores universitarios, pero si hemos tenido un accidente y no lo recordamos porque estamos en amnesia, tenemos el privilegio de que aprendemos muy rápido. Y yo aprendo muy rápido, pero tengo que volver a sacar mi carrera. Así que no voy a poder colgar en mi puerta el título de profesor de académico de matemáticas hasta que no me vuelva a sacar la carrera. Aprendo rápido, pero no me puedo detener, porque en el momento en que yo me siente me detendré. Y creo que no es el momento de detener. O sea, que sigues pensando que el dolor es necesario todavía en ti, ¿no? Sí. Necesitas todavía. Soy como ese discípulo de Bueno, Gerardo que todavía... No, yo no necesito el sufrimiento, ¿eh? no, el dolor, He digo, el dicho el dolor. dolor, ¿eh? Sí, el He dolor, dicho el sí, sí. dolor. Sí, Porque sí. el sufrimiento es diferente. Cuando, Claro. cuando esta mañana, este mediodía, yo te digo siempre, ay, mis mentes siempre vacilando, me ha venido como un ejemplo de qué es esto, ¿vale? Y pensaba, vamos a ver, la vida terrenal, terrestre de aquí, tiene muchos paisajes, muchísimos paisajes. Unos paisajes son verdes, otros son rocosos, pantanosos,
desérticos, miles de formas diferentes de paisaje. Y todos son igual de bellos. Solo te tiene que gustar y saber mirar con los ojos. ¿Qué pasa cuando a ti te toca un paisaje que es más difícil que otro paisaje? No, no es más difícil que otro paisaje. Solo tienes que aprender a calzarte, vestirte y coger las herramientas necesarias para andar por ese tipo de paisaje. Y lo que pasa es que queremos andar por la montaña con el flotador de la playa. Y andamos tropezándonos con todos los árboles, porque vamos con nuestro flotador, porque pensamos que nuestro flotador es mejor. Yo estoy adquiriendo las herramientas necesarias para trabajar por mi paisaje rocoso y caminar con la mayor tranquilidad del mundo. Cuando yo adquiera la suficiente manera en coger mis herramientas de tal manera que sea tan fácil utilizarlas y las conozca todas para caminar por este paisaje, todo habrá trascendido. Pero mientras tanto, tengo que ir buscando mis herramientas. Y ese también es un camino bello, aunque tropiece y caiga, porque no tengo todas las herramientas. Pero es un buen paisaje, es un buen motivo para circular por esta vida. Bueno, yo alucino contigo, María, y voy a ser el primero en quitarte los dolores. A partir de ahora te voy a llamar María nada más, a ver si contribuyo en algo a este, pues no sé, a este avance, porque la verdad es que es increíble cómo se puede tener esa comprensión y bueno, reconocer esa desconexión, saber a lo que hemos venido, bueno, no sé, yo alucino, no tengo muchas palabras. Espero que algunas personas puedan aprender de ti, lo que significa, bueno, reconocer esta sabiduría mágica que nos hace vivir experiencias todas perfectas y todas maravillosas, pero la tuya, verla con esa sabiduría, me parece que es impresionante. Es vivirlo. Entonces, bueno, Soy una ya, privilegiada, soy pero una privilegiada. aquí Siempre lo estamos, tengo ahí. estamos charlando, pero luego tú vuelves a tu vida y vuelves a tu experiencia y bueno, hay que estar día a día con eso, sabiendo que lo que te toca es que va más y aún así tú misma decir, mira, yo esto quiero que siga porque todavía no he aprendido lo que me tiene que enseñar. No sé, no tengo palabras. Así Yo soy como que mis hijos. Mira, mis hijos son atletas y un atleta siempre busca algo más, ya. nunca se cansa. Pues hay que buscar algo más. Y cuando yo tengo que ir a Olimpiadas, así que a por ellas, ya A buscaré por las ellas. herramientas y Claro que sí. aprender a hacer todos los ejercicios. Haré mortales, haré de todo, poco a poco, que me caigo otra vez. Bueno, pues Bueno, gracias, María. a ti Gracias por por el haberme invitado. testimonio, gracias por, espero que valga a muchos y nada, y a todos los que habéis escuchado esto, pues os veo en la siguiente entrevista con la siguiente persona que se preste a dar su testimonio y a ver si hay muchos que podemos entre todos colaborar a ayudarnos y a ayudarnos a crecer. Gracias, María, gracias a todos y nos vemos otro día, ¿vale? Venga, pues Gracias, Alejandro. un Un besito muy beso. grande para todos. Adiós, María. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.